Bienvenidos a la lección tercera de nuestro curso de Teoría del Derecho. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante para nosotros y es el lenguaje del derecho. Parece ser que no puede haber derecho sin lenguaje, esto parece obvio, ¿no? Y de hecho no hay lenguaje sin cultura y probablemente no haya cultura sin lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos mediante un lenguaje y con él hemos construido toda una cultura. A veces, en una ocasión, se ha definido la cultura como la parte de la realidad estructurada lingüísticamente. Desde este punto de vista, la cultura es algo así como una segunda naturaleza en la que vivimos y esa segunda naturaleza tiene un carácter eminentemente lingüístico. En el derecho, el lenguaje es muy importante porque es la vía de transmisión de las normas. Deben ser interpretadas, luego deben ser aplicadas y el lenguaje es imprescindible para ello. En esta lección vamos a ver muchas distinciones, muchos conceptos que tienen que ver con la dimensión lingüística del derecho. Para comenzar vamos a distinguir dos grandes planos en los cuales, conviene detenerse un momento, ¿no? Normalmente cuando utilizamos el lenguaje del derecho también, podemos distinguir entre el significante y el significado, entre la formulación lingüística que usamos mediante palabras, ¿no? Fonemas, signos, y el significado que tiene, que presenta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar un término que es un significante, como gato, y entonces evoca dentro de la cabeza aquí de Alf un concepto. Ese concepto es la imagen, es el concepto de un gato. Yo puedo utilizar incluso diversos términos, diversos significantes. Puedo decir gato en español o cat en inglés o Katze en alemán. Y entonces en mi mente aparece un concepto, es el concepto de gato. Sin embargo, a veces puede ser que un mismo término, un mismo significante, tenga varios significados o pueda evocar varios conceptos. Por ejemplo, bien podría ser que cuando alguien pronuncia la palabra gato, en la mente de Alf aparezca no solo el concepto de un gato, sino que podría aparecer un gato como un instrumento que sirve para elevar coches cuando tenemos un pinchazo. Bueno, en este caso existe un problema de ambigüedad y debemos resolverlo. ¿Qué significa gato en este caso? Bueno, para resolver la ambigüedad es una propiedad que predicamos de los significantes, de los términos. Debemos indicar cuál es el concepto al que se refiere nuestro término. En este caso, vamos a entender que gato evocaba un instrumento para elevar el coche en caso de que tengamos un pinchazo. Y por eso tiene sentido decir, por ejemplo, que unos ladrones han entrado en una casa ayudándose de un gato para abrir los barrotes de la ventana. Gracias al contexto podemos resolver el problema de ambigüedad porque salvo que el gato al que nos refiramos fuera el famoso Garfield, ¿no? Que quizás fuera capaz de ese tipo de cosas, en realidad el contexto nos permite interpretar que la frase se refiere a un gato como instrumento para elevar el coche, pero que en ese caso se utiliza con intenciones delictivas. Una vez que nosotros hemos eliminado la ambigüedad y hemos determinado que estamos hablando del concepto de gato en sentido de instrumento que nos ayuda a elevar los coches cuando tenemos un pinchazo, puede surgir un segundo problema con nuestro lenguaje, es el problema de la vaguedad. La vaguedad ya no se predica de los significantes, sino de los significados, de los conceptos. Y decimos que un concepto o un significado es vago cuando sus contornos no están claramente determinados. Y eso sucede porque la intención del concepto, es decir, el conjunto de rasgos, de propiedades que definen ese concepto, puede ser que no esté claramente determinado. Por ejemplo, en nuestro caso, forman parte de la intención del concepto de gato
el hecho de ser una herramienta, el hecho de ser metálica y el hecho de que sirve para elevar coches. Podríamos también preguntarnos, y aquí la vaguedad, si el hecho de ser transportable forma parte del concepto de los gatos que conocemos, ¿no? Bueno, no lo sabemos, quizás, podemos discutirlo. Si no lo sabemos, podríamos decir que el concepto de gato adolece de una vaguedad intencional en su intención, porque no tenemos claros cuáles son los rasgos que configuran este concepto. Una vez que nosotros tenemos esta intención, podemos también referirnos a la extensión del concepto, que es el conjunto de objetos del mundo que quedan abarcados por la intención del concepto. Por ejemplo, aquí aparecen unos cuantos gatos que responden plenamente a la intención de gato en el sentido de herramienta metálica para elevar coches y transportable. Pero, ¿qué hay de esos instrumentos, de esos elevadores que vemos en los talleres? Aquí Alf está con uno, ¿no? Mirando cómo sube el coche. ¿Podríamos decir que forman parte de la extensión de gato? Quizás, en principio nos parece que sí, porque es una herramienta metálica para elevar coches, pero ¿qué sucedería si transportable, el rasgo de ser transportable formara parte de la intención? En tal caso, diríamos que no pertenece a la extensión de gato los elevadores que encontramos en los talleres de reparaciones. Como no tenemos claro si el rasgo de ser transportable forma parte de la intención, tampoco tenemos claro si este tipo de elevadores grandes que hay en los talleres constituyen parte de la extensión del concepto de gato. Por tanto, diríamos que la vaguedad intencional le corresponde también una vaguedad extensional, a una mayor intención, a más rasgos, generalmente menor extensión, hay menos objetos que respondan a ese conjunto de rasgos, ¿no? Por tanto, tenemos, problema de ambigüedad en los significantes, un problema de vaguedad en el significado, que puede ser intencional o extensional. Pero no son los únicos problemas que surgen en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Podemos tener otros problemas. Por ejemplo, podemos tener otro de los problemas del lenguaje consiste en que tiene una fuerte carga emotiva, en su emotividad. De tal forma que al pronunciar una palabra, un término, este puede evocar en nosotros ciertas emociones. Y ello puede tener consecuencias a la hora de entablar un discurso, porque claro, si yo utilizo palabras que generan una actitud de adhesión receptiva, puedo emplearlas a mi favor para ser más persuasivo, por ejemplo. Pero si utilizo palabras malsonantes, vamos a decir así, o que generan malas sensaciones, lo que la gente llama mal rollo, ¿no? Entonces, bien pudiera ser que, mis argumentos pudieran verse afectados o pudieran ser poco, no tan bien recibidos por nuestra audiencia, ¿no? Así que las palabras están cargadas emotivamente. Si yo digo cárcel, pues me va a provocar probablemente una actitud de rechazo. Si yo digo institución penitenciaria para referirme al mismo objeto, entonces puede ser que que no provoque rechazo mi término, ¿no? Finalmente, hay una cuestión a la que se refiere Hart en su libro El concepto de derecho y que da buena cuenta de algunos de los problemas fundamentales de nuestro lenguaje y al que él se refiere como la textura abierta del lenguaje, ¿no? Y él nos plantea el ejemplo de la palabra vehículo. La palabra vehículo hace referencia pues a algunos instrumentos que usamos los seres humanos, ¿verdad?, para transportarnos. Nosotros podríamos establecer la intención y la extensión del concepto de vehículo, pero a veces surgen casos difíciles. Todo concepto tiene un núcleo de claridad, debemos imaginarnos un foco de luz, ¿no?,
Pero luego, alrededor de ese foco de luz, donde todo es claridad, hay casos de penumbra, hay casos que no sabemos si pertenecen o no a nuestro concepto. Por ejemplo, imaginémonos que voy en un coche y me pregunto, ¿es un vehículo? Voy a decir si es un vehículo. Veo una bicicleta y me pregunto si es un vehículo, responde a nuestra intención de vehículo. Veo un carrito que transporta a un bebé. Bueno, sí, es un vehículo, parece que está transportando un bebé, ¿por qué no? Ahora bien, me encuentro con un tanque en medio de un parque que se encuentra expuesto, que ya no puede moverse ni transportar nada, se encuentra allí más bien como una especie de monumento, de recuerdo, una batalla del pasado. Diríamos de ese tanque que es un vehículo, probablemente sería complicado, tendríamos que justificarlo, ¿no? ¿A efectos de qué? ¿Con qué fin lo reconoceríamos así? Bueno, el lenguaje, y especialmente el lenguaje jurídico, es así, tiene una textura abierta, muy abierta a la interpretación. Estos son algunos de los problemas que surgen en el lenguaje y muy especialmente en el lenguaje jurídico. El problema de la ambigüedad se predica de los significantes del término, también la emotividad, porque son los términos los que nos sugieren ciertas emociones, y la vaguedad y la textura abierta pues se predican más bien de los significados, de los conceptos. Tengamos muy bien en cuenta estos problemas lingüísticos cuando discutimos, cuando argumentamos, porque a veces pueden provocar problemas de comunicación, ¿no? Durante mucho tiempo se había pensado que el lenguaje nos servía estrictamente para transmitir información, para decirnos, transmitir hechos sobre el mundo que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Y esa función del lenguaje se sitúa en lo que se llamaría la función semántica del lenguaje, ¿no? La función descriptiva del lenguaje, el plano semántico del lenguaje. En él lo que importan son los significados que pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que digo yo que el gato está sobre un felpudo. Este enunciado puede ser verdadero o falso. Y bueno, es el tipo de enunciados al que estamos acostumbrados a utilizar con frecuencia. Sin embargo, nuestros enunciados no son solo de este tipo. Nosotros utilizamos muchos tipos de enunciados y no siempre están describiéndonos el mundo. Esto llevó a pensar a algunos filósofos que estábamos tratando el lenguaje de forma reduccionista porque el lenguaje no es solo algo que utilicemos para describir el mundo, sino que además lo usamos para otras cosas. Usamos el lenguaje para expresar emociones, es la función expresiva del lenguaje. Bueno, lo usamos, es verdad, para describir el mundo, función descriptiva o constatativa, ¿no?, del lenguaje. Lo usamos para interrogar, para pedir información de mi interlocutor, es la función interrogativa, y también puedo usar el lenguaje para dictar normas, para tratar que otro individuo tome como una razón para actuar mi norma y modifique su comportamiento. El lenguaje no es solo una cuestión de enunciados verdaderos o falsos, sino que también es una cuestión de actos en realidad. Por tanto, junto al nivel sintáctico del lenguaje, que se ocupa de las relaciones entre las palabras, y el nivel semántico, que alude al significado de las palabras, tenemos un nivel pragmático en el que lo importante es cómo usamos las palabras. Y John Austin, que aparece aquí fumándose una pipa, escribió un libro que se llamaba precisamente un conjunto de artículos que fueron recopilados bajo el título Cómo hacer cosas con palabras. Porque con las palabras no solo decimos cosas, sino que hacemos cosas. Cuando el cura dice yo te bautizo en el nombre del Padre, etc., está haciendo algo con sus palabras, está constituyendo, está convirtiendo en cristiano al bautizado. Cuando dice yo os declaro marido y mujer, está generando se están creando obligaciones contractuales entre los cónyuges, ¿no? Cuando yo digo te prometo que voy a
recogerte tal día al aeropuerto, estoy creando una obligación. Con las palabras no solo decimos cosas, hacemos cosas con las palabras. Por lo tanto, el nivel en que conviene aproximarse al lenguaje es el nivel pragmático, el nivel de uso, que es el que además da más significado a nuestras palabras. Cuando nosotros adoptamos esta posición, este punto de vista, nuestra visión del lenguaje cambia totalmente y podemos contemplar nuestro lenguaje como un conjunto de actos de habla descriptivos, actos de habla interrogativos, actos de habla expresivos, actos de habla prescriptivos mediante los que yo dicto normas, ¿no? Este es el tipo de lenguaje que nos interesa. En próximas lecciones vamos a ver que esta dimensión pragmática del lenguaje es muy importante para nosotros, pero no quiero adelantar acontecimientos. Quédense con esta idea. Quédense con la idea de que el significado de nuestras palabras está fuertemente vinculado a su dimensión pragmática, a cómo las utilizamos. Entre las distintas funciones nos va a interesar sobre todo la función prescriptiva. Vamos a ver cómo desarrollamos actos de habla prescriptivos. Bueno, existen en este mundo de lo prescriptivo, de las normas, normalmente cuando hablamos de reglas, debemos ser cuidadosos porque la palabra regla es ambigua y ustedes ya saben lo que es la ambigüedad. Significa que el término regla puede tener varios significados y son significados distintos entre sí. Podemos distinguir tres tipos de reglas: las reglas regulativas, las reglas constitutivas y las reglas técnicas. Las reglas regulativas son aquellas mediante las cuales trato de guiar el comportamiento de otra persona. Mediante las reglas regulativas califico como obligatorio, prohibido o permitido una acción, un comportamiento, una actividad. Por ejemplo, debes pagar impuestos. Muy a menudo estas reglas regulativas vienen acompañadas de una sanción, porque la consecuencia de no seguir una regla regulativa es habitualmente una infracción, un incumplimiento. Y muy a menudo ese incumplimiento viene acompañado de una sanción. Si yo no pago impuestos, entonces he infringido mi deber de pagar impuestos y recibo una sanción. Las reglas constitutivas, en cambio, funcionan de un modo totalmente distinto. A veces se formulan con un lenguaje deóntico, aparece por ahí un debe. Por ejemplo, las reglas del ajedrez dicen el alfil debe moverse en diagonal. Pero en realidad este debe va en cursiva porque no es el mismo debe de una regla regulativa. A mí las reglas del ajedrez no me están ordenando nada, ni prohibiendo nada, ni permitiendo nada en principio. Hay una gran discusión sobre esto. Las reglas constitutivas, en principio, lo que hacen es afirmar que una determinada actividad cuenta como una cuenta de determinada forma en una realidad institucional. Por ejemplo, la actividad de mover sobre un damero una pieza de madera torneada con la forma de un alfil constituye el movimiento de alfil. La regla constitutiva lo que hace es, las reglas de los juegos en general, las reglas del Scrabble, las reglas de los deportes, las reglas del ajedrez, las reglas de cualquier juego, lo que hacen es dar una interpretación, vamos a decirlo así, a nuestros actos. Mi actividad de mover una pieza de madera sobre un tablero se convierte en un movimiento del ajedrez. ¿Qué pasa si yo incumplo una regla constitutiva, si yo no sigo una regla constitutiva? ¿He infringido una regla? ¿He infringido una norma? La respuesta es no. Cuando yo no sigo una regla constitutiva, imaginémonos que muevo el alfil a saltos como un caballo, lo que he hecho es dejar de jugar al ajedrez. La consecuencia, por tanto, de no seguir una regla constitutiva no es una infracción susceptible de sanción, sino que es
la nulidad de mi acto según las reglas constitutivas. He dejado de jugar al ajedrez. Mi acto de mover una pieza por el tablero se ha convertido en algo puramente material, trasladar una pieza de madera por el tablero. Ni siquiera ya es un alfil aquello, porque los alfiles no se mueven así. Finalmente están las reglas técnicas, que aquí nos van a interesar algo menos, que simplemente nos indican una correlación de causa y efecto o de medios afines, ¿no? Si quieres agua hirviendo, debes ponerla a 100 grados. No es una regla regulativa, nadie me obliga a hacer eso. No es constitutiva, tampoco. Es una regla técnica que me indica medios afines. Si quieres agua hirviendo, debes ponerla a 100. Tienes que ponerla a 100. Este debes no es deóntico tampoco. ¿De acuerdo? A nosotros en derecho nos van a interesar sobre todo las reglas regulativas y constitutivas. Ambas son muy importantes para entender qué es el derecho. Vamos a ver a continuación en qué consisten cierto tipo de reglas, que son las reglas permisivas. Y bueno, esto requiere una complejidad que no es posible expresar ahora sintéticamente, me remito al manual. Pero quiero contar una cuestión. Quiero referirme a algo que nos sirve para distinguir lo que se ha de denominar permisos fuertes y permisos débiles. Vamos a concentrarnos ahora, por tanto, de entre las tres modalidades deónticas básicas que acabamos de ver para las reglas regulativas, obligatorio, prohibido, permitido. Vamos a concentrarnos en las permisiones. Para ver qué significan las permisiones, me parece que es muy conveniente evocar el análisis que los profesores argentinos Alciorni y Buligin desarrollan sobre el llamado principio de prohibición. ¿Qué nos dice el principio de prohibición? El principio de prohibición afirma que todo lo que no está prohibido está permitido. Otra forma de expresar el principio de prohibición es afirmar que todo está prohibido o permitido. Como vamos a ver a continuación, para examinar la validez de este principio, para saber si realmente es válido, si realmente responde a la realidad, estos autores, Alciorni y Buligin, proponen distinguir dos sentidos de permisión, de permiso. Permiso en sentido débil y permiso en sentido fuerte. Si nosotros interpretamos permiso en sentido débil, es decir, y sustituimos, si afirmamos que el principio de prohibición, cuando afirma permitido, se está refiriendo a una permisión en sentido débil, entonces está afirmando lo siguiente. En la primera interpretación del principio de prohibición, todo lo que no está prohibido está permitido, se traduce como todo lo que no está prohibido está permitido en sentido débil. Y hemos visto que permitido en sentido débil significa simplemente que la acción no está prohibida. ¿De acuerdo? Si nosotros interpretamos así el principio de prohibición, el resultado es este que ven en la diapositiva. Todo lo que no está prohibido, no está prohibido. Bueno, en realidad parece algo un poco trivial, ¿no? No tiene mucho sentido, por tanto, interpretar el principio de prohibición desde este punto de vista. La segunda posibilidad consiste entonces en interpretar permitido en sentido fuerte. Si nosotros interpretamos permitido en sentido fuerte, entonces estamos afirmando que todo lo que no está prohibido está permitido en sentido fuerte. Es decir, todo lo que no está prohibido está permitido por alguna norma del sistema. ¿Esto es cierto? Bueno, para comprobar si es cierto, vamos a pensar, a imaginar un caso que no está prohibido para ver si tiene como consecuencia que esté permitido efectivamente por alguna norma del sistema. Imaginémonos la acción de pasear los días de lluvia por el patio de San Pedro Mártir, específicamente por el patio real o de Covarrubias de San Pedro Mártir. Los días de lluvia
sobre zancos, en bañador de flores y con un muflón teñido de azul en los brazos y tocado con una chistera. Bueno, como está haciendo aquí el pobre Alf, que en esa se ve ahora. Bueno, pensemos, esta acción no está prohibida por el ordenamiento jurídico y debemos plantearnos, ¿está entonces explícitamente permitida por las normas del sistema? Bueno, aparentemente no. Parece que es sencillamente falso inferir que de la ausencia de prohibición de la acción de pasear los días de lluvia por el patio de San Pedro Mártir con zancos y bañador de colores y con un muflón azul en los brazos y con una chistera en la cabeza tocada en la... Bueno, derivar que esa acción está explícitamente permitida porque no está prohibida es un poco exagerado. Por tanto, desde el punto de vista si interpretamos el principio de prohibición, interpretando el permitido como un sentido fuerte, vemos que el resultado es que se trata de un principio falso. Así pues, el principio de prohibición o bien es trivial, nos dice que todo lo que no está prohibido no está prohibido, o bien es falso, nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido por alguna norma del sistema, lo cual es sencillamente falso. En esta lección rica en distinciones, hay otra serie de distinciones que debemos abordar y que es importante que tengan clara. La primera es la distinción entre normas y proposiciones normativas, ¿no? Bueno, imaginémonos el enunciado, la disposición, la formulación lingüística, el significante, levántate y anda, que es un significante bíblico, ¿no? Bueno, este significante, esta formación lingüística evoca un significado, una norma, que es, podríamos formular, ¿verdad?, como obligatorio al levantarse y andar, ¿no? Bueno, esta norma, a su vez, puede ser descrita mediante una proposición normativa. Por ejemplo, yo puedo afirmar, una proposición normativa sería, Jesucristo dijo, levántate y anda. Por tanto, una proposición normativa es una proposición descriptiva, que describe un hecho, pero ese hecho es relativo a una norma, como vemos, ¿no? De forma que una cosa es formular una norma, levántate y anda, yo estoy tratando de que alguien se comporte de cierta forma, esto no es ni verdadero ni falso. La norma levántate y anda no es verdadera ni falsa, puede ser eficaz o ineficaz, depende de que me obedezcan o no. Puede ser justa o injusta, depende de que, bueno, sea muy gravoso, ¿verdad?, para mi destinatario levantarse o no. Puede ser válida o inválida, según pertenezca o no al ordenamiento jurídico, pero no es verdadera o falsa. En cambio, las proposiciones normativas son relativas a hechos. Jesucristo dijo, levántate y anda. Esta es una proposición normativa que puede ser o no verdadera. Puede ser que Jesucristo lo dijera y entonces fue verdadero. Si no lo dijo, es falso. Esta es una distinción importante y es una distinción que tendrá su relevancia. ¿Qué tipos de proposiciones normativas existen en derecho y son relevantes para nosotros? Bueno, el manual distingue tres tipos de proposiciones normativas relevantes. Las proposiciones factuales, que son aquellas proposiciones relativas a normas que son hechos, se refieren a hechos. Por ejemplo, el Parlamento ha aprobado la disposición normativa de, por ejemplo, el Parlamento o el Gobierno, por ejemplo, ahora recientemente ha dictado un Real Decreto que regula el estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, esto es un hecho, lo ha hecho, y esto es verdadero o falso, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho el gobierno? Bueno, lo ha hecho. Existen proposiciones sobre la validez. Por ejemplo, yo puedo afirmar la disposición normativa de este Real Decreto es válida y estoy afirmando
no ya un hecho en bruto, no algo que ha sucedido históricamente. Me estoy refiriendo a otra cosa. Estoy afirmando que el Real Decreto pertenece al ordenamiento jurídico español. Por tanto, estoy formulando un juicio sobre la validez de la norma, ¿de acuerdo? Es una proposición normativa no acerca de unos hechos, sino acerca de la validez de la norma, de su pertenencia al sistema jurídico. Y en tercer lugar, existen proposiciones normativas interpretativas que tratan de establecer cuál es el significado de una disposición. Una proposición interpretativa, por tanto, lo que hace es atribuir un significado a un determinado enunciado del derecho, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco en general lo que nos dice nuestra tercera lección. Les deseo un estudio fructífero como siempre y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.